empezar con el aviso de seguridad. En caso de cualquier emergencia, por favor las personas que estén cerca de las puertas, de ambos cuartos, nos ayudan a abrir las dos hojas y para permitir la salida de todos los demás. También les voy a pedir que mantengan libres las escaleras para que en caso que tengamos que evacuar, pues podamos hacerlo de manera fácil. Y en este momento les voy a pedir que apaguen por favor sus celulares para no interrumpir la presentación. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Marcelo Rodrigo Pache. Él fue recientemente contratado por nuestro instituto como investigador asociado de tiempo completo en el departamento de botánica. El seminario de hoy pues, es un seminario de presentación y bueno, él nos va a presentar sus líneas de investigación y también pues, lo que piensa desarrollar aquí en el instituto y tal vez algunos anuncios de solicitud de estudiantes. Su línea de investigación se centra en anatomía, morfología, biología del desarrollo, biología evolutiva, taxonomía y sistemática filogenética de plantas. Y tiene una formación pues, académica bastante interesante. Realizó su licenciatura en Ciencias Biológicas, obteniendo un diplomado de investigador y un diploma especial para la enseñanza en la Universidad de São Paulo, en Brasil. Después realizó una especialidad en colecciones de maderas en la Quiloteca Nanusa Luisa de Meneses, en Brasil, y posteriormente realizó una maestría y doctorado en ciencias también en la Universidad de São Paulo. Tiene también una experiencia laboral previa a la incorporación de este instituto, primero como investigador asociado en el Good Development Group de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y también un postdoctorado en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos de América en el Instituto Smithsonian. Él cuenta con numerosas publicaciones sobre la diversidad, anatomía y evolución de lianas. 18 de ellas están publicadas en revistas indizadas y de alto impacto. Su experiencia docente abarca desde el nivel bachillerato, la licenciatura y el posgrado, y no solo en el área de biología, sino también en el área de enseñanza del idioma español. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Marcelo. Hola, buenos días. Inicialmente muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a hablar a ustedes. Es un placer enorme y les agradezco mucho por dedicarme a esta hora para poder hablar un poco de quién soy, de dónde vengo, qué es lo que hago, mis intereses y de qué manera puedo contribuir con esa importante institución a nivel mundial y colaborar con cada uno de ustedes. Entonces, como Carolina ha dicho, yo voy a hablar un poco sobre mi línea de investigación con la evolución del sistema vascular en plantas y desarrollo de anatomías complejas sobre todo. Yo antes no sé qué botón apreté, ustedes ya vieron toda la presentación, pero más o menos estructuré la charla por ser la primera vez que voy a hablar a ustedes, diciendo un poco quién soy, ¿no? De dónde vengo, y después finalmente voy a tocar un poco qué es el sistema vascular de las plantas, a los que tienen menos familiaridad. Y finalmente voy a hablar de algunos de mis estudios. Bueno, yo vengo directamente ahora de Estados Unidos, del Museo Smithsoniano, como comentaba Carolina, pero y fue una experiencia impresionante porque realmente es una colección de 5 millones de plantas, la quinta más grande colección de maderas del mundo, una colección de preparados anatómicos muy extensiva porque ahí trabajó un gran anatomista de maderas llamado Bill Stern. Bill Stern trabajó inicialmente con maderas, con colecciones de maderas, no solo en Smithsonian, pero también en Richmond, después en Florida, y después ahora en su carrera pasó a las orquídeas. Entonces es un experto en orquídeas, lo que es bastante curioso por ser un grupo que no tiene crecimiento secundario, ¿no? Y Bill Stern fue el director de la tesis de Regis Miller, que fue curador de la colección del Forest Products Laboratory en Madison, Wisconsin por muchos años,
que fue el director que dirigió también a mi directora de la tesis. O sea que fue interesante volver a Smithsonian y sentir que se volvía a trabajar en las mismas cosas que esa generación más antigua, ¿no?, de anatomistas. Pero originalmente yo pertenezco al mismo lado del muro que ustedes, entonces soy latinoamericano, soy de Brasil, que es el único país en Latinoamérica de habla portuguesa, por lo cual estoy 100% seguro que en algún momento voy a decir una palabra que no existe y voy a ir por las caras e intentaré buscar un sinónimo. Soy de la ciudad de São Paulo, que es una ciudad igual de caótica y también igual de interesante que la Ciudad de México, y estudié en la Universidad de São Paulo, donde tuve el placer de conocer a algunos de ustedes que ahí fueron a visitar. Por ejemplo, Teresa, que está aquí, Terrazas, fue mi profesora cuando estaba todavía en la maestría, entonces es un gusto poder estar aquí en este momento. Claro que Brasil es más conocido por otras cosas, ¿no?, como la ciudad de Río de Janeiro, caipirinha, carnaval, esas cosas, pero también por una enorme biodiversidad que comparte con México también. Entonces, bosques enormes, tropicales, mitad del país es el bosque amazónico, ¿no?, la Amazonía, y con una fauna muy rica, y también tenemos áreas secas, poca gente lo sabe, pero aquí probablemente mucho más gente que el ciudadano común. Pero tenemos en Brasil Central la Caatinga, Cerrado, que son áreas bastante secas, donde hay, por ejemplo, uno de los centros de diversidad de cactáceas, al igual que México. Y lo más interesante de todo eso es que, estando en los neotrópicos, nosotros tenemos una gran influencia y un gran cambio de floras y faunas entre estos dos sectores del continente. Entonces, aquí un ejemplo de las malpilláceas. William Anderson, que trabajó muchísimo en México, demostró que casi todos los linajes, a lo mejor todos los linajes mexicanos derivan de linajes sudamericanos. Entonces yo ya había visitado México 2 veces anteriormente, justamente porque la dispersión de las malpilláceas a México, ¿no?, aportó una serie de novedades en la familia, incluso géneros endémicos de México como calcícola. Entonces realmente es una gran oportunidad para mí estar aquí y poder trabajar de ambos lados de los neotrópicos, ¿no? Y ahorita les voy a hablar un poquito entonces de qué es el sistema vascular de las plantas y por qué me interesé a trabajar en ese aspecto de la sistemática, ¿no?, de la diversidad biológica. El sistema vascular de las plantas, así como todos aquí que eligieron hacer biología porque de alguna manera se enamoraron de la belleza, de la diversidad, ¿no?, el sistema vascular de las plantas también es muy diverso. Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos del xilema secundario de las maderas y van a ver que la diversidad es enorme también. El sistema vascular de las plantas es distinto del sistema vascular de otros organismos como los animales, porque nuestro sistema vascular es de conducción de solutos, ¿no?, de sustancias. El de las plantas cumple el papel de conducción, no hay ninguna duda, pero también cumple con el papel de sostén de estas plantas. Entonces, en la ocupación del ambiente terrestre, esas plantas tenían, ¿no?, una presión para conducir agua de manera más eficiente, pero al producir su propio alimento, la búsqueda por la luz es algo muy importante. Entonces, aquí un bosque de araucarias en Chile, ¿no?, entonces los árboles y las plantas buscan la luz. Entonces, lo que resulta es que el sistema vascular, además de conducir, también sustenta la planta. Entonces aquí, en las primeras plantas que aparecen en el registro fósil, aquí en una madera de araucaria, todo era hecho por un único tipo celular, que son las traqueidas, ¿no?, la conducción y el sostén. Ya en las angiospermas, la novedad parece que son los vasos, aquí como, que lo ven como poros más anchos, y esta matriz detrás que son las fibras. Entonces la fibra sustentando y los vasos entonces especializados en la conducción. Y les voy a mostrar ahora algunos ejemplos de cómo el sistema vascular es extremadamente importante también en la clasificación de las angiospermas. Entonces, cuando hablamos traqueofitas, estamos justamente hablando del surgimiento del sistema vascular en todo este grupo de plantas que incluye las licofitas, helechos, gimnospermas y angiospermas, que surgió en el ancestro de todos estos linajes hace 430 millones de años. Entonces aquí un ejemplo de un helecho, ¿no?, con su sifonostelo. Después, en un grupo llamado licofitas, aparece un meristemo lateral que entonces tendrá una función muy interesante porque va a ser capaz de producir una cantidad muy grande de sistema vascular. Antes el sistema vascular dependía de algunos haces vasculares
Con este meristemo lateral, una gran cantidad entonces de xilema secundario, que es la madera, y floema secundario para el exterior es producido, haciendo con que la conducción sea mucho más eficiente aún. Y eso es una de las sinapomorfías de las lignofitas, que son las progimnospermas, que no están aquí dibujadas, gimnospermas y angiospermas. Y eso ocurrió hace más o menos 330 millones de años en el Carbonífero. Y en las angiospermas aparece una serie de cosas muy interesantes, el vaso, como había comentado, y las fibras, que son elementos traqueales especializados en sostén y conducción. Pero fíjense que vasos también aparecen de manera independiente en gimnospermas, en los netums y en los helechos en Pteridium. Y algo exclusivo de las angiospermas que también está a nivel anatómico son los elementos de tubo criboso, que son células que en su origen tienen el mismo origen que la célula que la sustenta, que es la célula acompañante. Para la mejor conducción de los elementos de tubo criboso pierde muchas de sus organelas, pierden el núcleo, por ejemplo. Entonces es la célula acompañante que está a su lado la que le va a dar todo las funciones vitales de esta célula, y también quien va a hacer el cargo y el descargue de los azúcares dentro de los elementos de tubo criboso. Y dentro de las angiospermas y las monocotiledóneas desaparece el cambio. Entonces también es una sinapomorfía de las angiospermas la desaparición de ese meristemo lateral, que parece estar también correlacionado con la formación de un tipo de estelo único de las monocotiledóneas, que es donde se ven inúmeros haces vasculares distribuidos en una matriz de parénquima, que es el actactostelo. Eso para darles una idea de la importancia del sistema vascular que tuvo en la evolución de las plantas no terrestres. Y ahora les voy a mostrar algunos detalles entonces de cómo utilizo el sistema vascular en un nivel obviamente mucho más chico para entender evolución. Entonces típicamente lo que en mi trabajo presume es que yo tenga diversidad y que tenga una hipótesis filogenética bastante bien sustentada, ¿no? Y con buena resolución. Si no, no puedo hacer inferencias suficientemente aceptables. Y yo encontré en las plantas trepadoras, en los bejucos o lianas, un gran objeto de estudio, porque estas plantas, les voy a mostrar ahora, de ahora hasta el final de esta charla, que hacen cosas muy raras. Entonces voy a mostrar en qué consisten esas cosas atípicas que hacen estas plantas. Estas plantas existen en muchísimos linajes de plantas vasculares. Existen en, por ejemplo, las limnofitas que no están, las licófitas que no están aquí, las molinofitas. Entonces aquí algunos ejemplos. En Magnolide tenemos en piperales muchísimas lianas, la aristoloquia. Aquí quien come pimienta negra, no sé si así se llama en español, en portugués es pimienta do reino. Pero también es una pimienta que viene de una liana. En las monocotiledóneas hay muchísimas plantas trepadoras. Por ejemplo, el género más abundante de palmas es Calamus, que es un género de palmas trepadoras del sureste asiático, que es muy utilizado en la construcción civil como ratán. Y obviamente en las euricotiledóneas nosotros conocemos muchos ejemplos, el kiwi, el maracuyá, muchísimas cosas que comemos vienen de plantas trepadoras. O sea, más de 133 familias de plantas evolucionaron este hábito. Pero ¿qué hace una liana? Hice de todo para encontrar cómo invertir la señal, no sé cómo. Entonces, pero, en fin. Entonces, como una cosa que es rígida, como un árbol, porque sabemos que los ancestros de casi todos los linajes de lianas eran cosas rígidas, que podemos hacer una mesa, ¿cómo se convierte en algo pliable, algo flexible, que es una liana, ¿no? Porque las lianas justamente son bastante distintas de una secuoya, como la que mostré anteriormente, ¿no? Y su distinción sobre todo está en el hecho de que empiezan más rígidas y se van poniendo cada vez más flexibles, disminuye la rigidez de una liana a lo largo de su ontogenia. Entonces mientras un árbol pesa un arbolito, es muy flexible y ya no puedes hacer nada con un árbol adulto porque es mucho más rígido, y las lianas es todo lo contrario. Y justamente lo que les da esa flexibilidad es la aparición de novedades evolutivas, de cosas muy distintas en cada uno de los linajes, que nosotros conocemos por variantes cambiales. Entonces aquí
lo que hace es que este tejido rígido, que aquí está colorado en rojo, que es el xilema secundario, está entremezclado con porciones de floema, a veces con mucho parénquima no lignificado. La lignina es lo que le da la rigidez a la madera. Y todo eso hace con que estas plantas se hagan más flexibles. Por ejemplo, en las sapindáceas es típico en una de las tribus, que es Paulini, la formación de múltiples, es un tallo compuesto se llama, múltiples cilindros vasculares. Eso más o menos imita lo que conocemos en electricidad. ¿Por qué no hacemos un único cable, no? Y hacemos un montón juntos? Porque ya los ingenieros saben que eso es más flexible. Y en la naturaleza también hay ingeniería. Entonces aquí también eso es un mecanismo de tener tejido vascular y al mismo tiempo ser flexible. Y hay una serie de otras cosas de lianas que les voy a mostrar también, de plantas trepadoras que son convergentes. Como vimos, entonces, evolucionaron 133 veces en las plantas vasculares. Y ellas tienen convergencias muy interesantes, como por ejemplo la presencia de vasos muy anchos. Entonces, cuando estás con alumnos y vas al campo, es la primera vez a veces que ven un vaso y creen que existe, porque cortas una liana y se ve, porque pueden llegar a tener medio milímetro. Entonces ahí realmente van a creer, ay, sí hay vasos, ¿no? y aquí es una de Champia, ¿no? Y una euforbiácea mostrando entonces los vasos muy anchos. Y vasos anchos que, como mostró algunos de nuestros compañeros aquí de la UNAM, como Julieta Rosell, el Instituto de Ecología, o Mark Paulson, estos vasos anchos tienen que ver con el largo de estas plantas, que pueden llegar a tener 30 a 40 metros. Entonces hay una correlación directa entre el tamaño de la planta y el ancho de los vasos. Y aquí algunos ejemplos muy interesantes para mostrarles. Algunas plantas pueden ser lianas facultativas, como Macherium, ¿no? En Macherium tenemos la misma especie creciendo como árbol y como liana, y aquí se queda muy claro que es muy diferente, que hay una diferencia por hábito. El árbol tendrá los vasos mucho más anchos, mayor cantidad de parénquima, que es el tejido que aquí se tiñe en más claro, y mientras aquí los vasos son mucho más angostos, con más fibras. Y eso no solo en Macherium, eso se repite en otras especies que pueden ser lianas o árboles o arbustos, como aquí también en el caso de la mandioca, ¿no? Que también creciendo como árbol tiene los vasos mucho más angostos, menos parénquima. Entonces hay una convergencia muy grande en este grupo que se llamó síndrome vascular lianescente. Así como tenemos síndromes de polinización, síndromes de una serie de cosas, habría entonces una convergencia para ciertos tipos para este hábito. Y esto no solo en el xilema secundario, en la madera, aquí vemos también en un helecho, en Lygodium. En los helechos lo que sube en un árbol es la hoja, que tiene crecimiento indeterminado, es una hoja enorme, entonces que puede tener 30 metros, y eso entonces es la raquis de la hoja, ¿no? Que estamos viendo. Entonces aquí pueden ver que es dorsiventral, ¿no? Y aquí en el tallo de una palma trepadora también ven el ancho del mectaxilema aquí, ¿no? Y esa dimensión de los vasos, sin embargo, aporta un problema. Ustedes saben que hay lianas, sobre todo en los trópicos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay muchas lianas en las zonas templadas? Justamente porque los vasos anchos son muy eficientes, pero también son muy vulnerables a la embolía. Embolía es cuando se forma una burbuja en el sistema. Como el agua en las plantas sube por tracción de la transpiración, si hay una burbuja, el agua no puede subir. Entonces, eso limita mucho las lianas a las zonas tropicales, donde hay menos eventos, a veces, por ejemplo, de congelamiento. Pero nosotros sabemos muy bien que las zonas tropicales están sujetas a sequías. Y entonces, estas plantas también sufren con sequías. Y parece que una de las maneras de driblar este problema fue la evolución de vasos muy angostos asociados a estos vasos anchos. Entonces, cuando uno de estos vasos se sufre embolía, hay una red alrededor que hace con que el agua desvíe por los vasos angostos y siga subiendo por la columna de agua, hasta que se pueda reparar entonces la embolía dentro de este sistema. También tienen típicamente las lianas radios radios son, se imaginen la rueda de una bicicleta, son los aros, ¿no? Que hacen toda la conducción de agua y azúcares para el interior de la planta. Mucha gente piensa que la madera es un tejido muerto y eso es un equívoco. Lo único muerto de la madera son los elementos de vaso, traqueidas,
Las fibras después de un tiempo, pero por muchos años pueden ser también vivas, como fibras septadas, el parénquima, entonces todo ese tejido tiene que alimentarse, entonces los radios están haciendo esa conducción. Y también los radios más anchos y más altos parecen también aumentar la flexibilidad, que es muy importante en estas plantas. Y la presencia de mucho parénquima axial, como incisos, que es un género común aquí en el campus, con mucho parénquima, que también lo hace más flexible. Y finalmente lo que les estaba comentando antes, la evolución de novedades evolutivas conocidas como variantes cambiales, que son formas alternativas de crecimiento. Y esas variantes cambiales, al igual que lianas, también evolucionaron múltiples veces a lo largo de la historia evolutiva de las plantas. Entonces aquí vemos en por lo menos 19 órdenes de angiospermas hay presencia de estos crecimientos no usuales. Y ustedes conocen, todos aquí ya comieron una variante cambial porque comieron remolacha, que son cambios sucesivos. Entonces, las variantes cambiales son más comunes en lianas, pero también están presentes en árboles como el manglar avicennia y en algunas raíces, en tallos subterráneos. Y ahora voy a mostrar un poco, entonces, sabemos que el sistema vascular es importante, les mostré cómo son distintas las lianas de las demás y que hay variantes cambiales. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo me interesa como línea de investigación? Mi principal interés es entender cómo y cuándo se originan las variantes cambiales. Entonces, ¿cómo sabiendo que los ancestros de las plantas tienen un crecimiento regular, ¿no? Formando entonces el xilema para el interior y el floema para el exterior, ¿cómo surgieron estas cosas tan raras? Y mi estudio es temporal en dos niveles. El primero es el nivel ontogenético. Entonces busco en la ontogenia entender si lo que estoy viendo, cómo se forma lo que estoy viendo. Y después, en la filogenia, en qué momento de la historia de aquel linaje apareció dicha variante cambial. Y al aparecer esta variante cambial, también hubo las variantes cambiales desde el siglo XIX. Dicen, es una adaptación porque son plantas que tienen que subir y ser flexibles, etc. Pero ¿será que eso entonces aporta algún cambio en las tasas de diversificación de estos grupos cuando aparecen estas novedades evolutivas? ¿O será que simplemente ser liana hace con que los grupos sean más abundantes? Que eso es una teoría lanzada por Ernesto Giannoli, que es de Chile, y él mostró por grupos hermanos que siempre el grupo hermano que era de bejucos, ¿no? De trepadoras, era más abundante que su grupo hermano. Pero cuando vas a ver muchas veces, estos grupos muy abundantes también tienen variantes cambiales. Entonces me interesa saber si es ser liana o tener esa característica lo que le puede aumentar el número de especies, ¿no? En un grupo. Para tal, yo tengo dos grupos de estudio las martilláceas y las bignoniáceas, un grupo dentro de las rosidias y otro dentro de las asteridias. ¿Por qué estos grupos? Porque ambas tienen muchas lianas y ambos tienen filogenias bien sustentadas y fechadas y con investigadores de fácil acceso que están dispuestos a colaborar y trabajar en conjunto, ¿no? Que eso es muy importante. Las bignoniáceas son muy abundantes aquí en México y en Brasil también, entonces pueden ser árboles bastante altos, de madera bastante apreciada, como Androanthus, pero mitad de la familia son lianas. Son fácilmente reconocibles, tienen hojas opuestas y compuestas, corolas tubulares, frutos generalmente secos, con semillas aladas. Y aunque las lianas evolucionaron 4 veces en la familia, solo el linaje más especioso, ¿no? Con mayor número de especies es el que tiene la variante cambial, que es la presencia de cuñas de floema. Estas plantas inician su crecimiento con crecimiento normal, como cualquier otra planta, sin cuñas, y luego se forman 4 regiones en las que el cambium disminuye mucho la producción de la madera y aumenta la producción del floema, hasta que termina por formar estas cuñas. Lo curioso es que estas cuñas no están dispuestas al azar. Como yo comenté, estas plantas tienen hojas opuestas cruzadas, no decruzadas. Las cuñas están siempre alternadas a estas hojas, mostrando que hay un delicado sistema de producción de estas hojas, probablemente por auxinas derivadas de las hojas jóvenes, ¿no? Entonces aquí vemos otros ejemplos donde se ve perfectamente que las cuñas están alternas a las hojas.
Y lo más curioso es que este cambio, que cambia de actividad, que llamaré de cambio variante, produce floema muy distinto del floema de las regiones regulares. Entonces, un floema con células conductoras mucho más anchas. Y eso es muy interesante, entonces, porque la actividad cambia completamente. Y la diversidad en la familia es muy grande. Entonces, mi interés fue primero, lo que hice fue mapear cuál era la diversidad. Entonces, vimos que había 6 tipos diferentes de variantes. Unas que eran como solo arcos de floema, otras formaban propiamente cuñas, otras muy vestigiales, otras formaban en múltiples de 4, entonces 4, 8, 16, 32, 64 de manera exponencial. Entonces, esas dianas pueden ser muy grandes y si vas contando son de múltiples de 4, es muy regular. Y algunas en que empezaban su crecimiento con las cuñas y luego esas cuñas desaparecían, se quedaban incluidas en la madera. Y lo que vimos que aunque estos tipos parecían muy distintos en su forma final, todos comparten una historia ontogenética similar, con la diferencia que hay adiciones terminales en las ontogenias, haciendo con que la ontogenia de algunas especies sea más compleja que la de otras, que tenga más pasos. Aquí, mapeando la filogenia, lo que vemos es, las filogenias, vemos que el grupo hermano de todas las demás dignones tiene el sistema con 4 arcos. Después aparecen en este nudo plantas con 4 cuñas de floema y en nodos más terminales otros eventos con formación de cuñas y múltiples de 4. Entonces, cuando fuimos poniendo qué eventos ocurrían en cada momento, vemos que al inicio lo que cambia es que 4 regiones dejan de producir parte del xilema y producen más floema. Luego, en el próximo nodo, hay la formación de cuñas propiamente dichas, porque estas regiones del cambio dejan de ensanchar y que quedando chicas se quedan incluidas, el cambio se queda incluido al interior de esta cuña. Luego, en un linaje derivado de un nodo más apical, vemos la formación de cuñas y múltiples de 4. En otro linaje vemos cuñas múltiples disectadas, entonces formando con proliferación de parénquima, formando una estructura muy bonita que es típica de las doricandras, que aquí muchos deben conocer como macfadiena, que es muy común en todo el neotrópico, ¿no? Y finalmente, en un único linaje, que es Amphilochium, hay la inclusión de esas cuñas que inicialmente se forman. Y una cosa interesante es que, debido al hecho de que la manera como ocurrió esto por adiciones terminales en las ontogenias, lo que nos produce es un patrón recapitulatorio en la historia de estas plantas. Porque si vemos aquí lo que fue apareciendo a cada nodo más apical y lo que ocurre en la ontogenia de una especie, hacen paralelos. Entonces todos sabemos de dónde viene la idea de ontogenia recapitula la filogenia, ¿no? Que es una idea de la alemana Ernst Haeckel. Y esa idea cayó mucho en descrédito en el futuro, porque Haeckel mostraba que los embriones de los vertebrados todos se parecían, pero en realidad le ayudó un poco los dibujos, ¿no? Y al final vieron que no eran tan iguales como se demostraba, y por muchos años cayó en descrédito hasta que Stephen Jay Gould dijo, pero hay algo, a veces vemos esto ocurriendo, y le dio el nombre de heterocronía, entonces, a este evento, que ya era un nombre que existía, y él dijo, siempre que vemos paralelos entre ontogenia y filogenia, estamos hablando de heterocronía, que puede ser pedomorfosis y la ontogenia de la especie derivada es más corto que del ancestro, o puede ser una pedomorfosis si el ancestro tiene una ontogenia con más pasos de su especie ancestral, ¿no? Pero después otros autores dijeron, pero eso no es bien heterocronía, porque heterocronía sería un cambio en la tasa de desarrollo de una estructura. Y simplemente tener un paso más no es un cambio en la tasa, es un paso más. Y él decía incluso, Rudolf Raff, que el ajolote, que es el ejemplo clásico, ¿no? de pedomorfosis, no sería una heterocronía, porque realmente le falta una hormona que es tiroidiana y por eso no tiene la metamorfosis, entonces sería solo que le falta una hormona. Entonces hay dos visiones de heterocronía. Si nosotros vemos por la visión más generalista, en Bignoniaceae teníamos eventos de telamorfosis en linajes derivados de nodos más apicales con inclusión de pasos, mientras si fue una visión más como de Rudolf Raff, sería más una cuestión de que parece una recapitulación debido a que hay pasos más en algunas ontogenias que otras. Pero si queremos ser estrictos, también hay pedomorfosis en Bignoniaceae.
en Bignoni, esa tribu de lianas, porque esas lianas ocuparon muchas veces zonas secas, como por ejemplo las campinaranas dentro del bosque amazónico. Y ahí se hicieron árboles o arbustos. Y aquí ves las cuñas bien vestigiales. Owen Gentry, que era el experto en esta familia, dijo, bueno, los arbustos no tienen cuñas, pero porque miraba rápido en el campo, porque si haces en anatomía sí ves que hay 4 cuñas vestigiales. Eso sí sería un caso real de disminución de la tasa de formación de la estructura. Y ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que estoy haciendo ahora con martillácea, entonces. No sé cuánto voy de tiempo. ¿Sí? Sí, Hematiliaceae es una familia también muy interesante dentro de las rosillas. Es una familia de distribución semejante a Bignoniaceae porque también es pantropical y también tiene su centro de diversidad aquí en los trópicos de América. Es una familia muy fácil de identificar, que da mucha alegría cuando vas al campo, porque las flores son siempre muy parecidas. Entonces, pero no es por acaso que las flores de Hematiliaceae son todas muy parecidas. Esas flores tienen glándulas en los sépalos, que son glándulas productoras de aceites. Y hay abejas neotropicales que visitan estas flores, que ponen sus mandíbulas en los pétalos uniculados y con las patas le remueven aceite de los sépalos. Y con eso alimentan sus larvas. Y eso hizo con que, aunque esas plantas son extremadamente variadas en hábito, pueden ser hierbas, lianas, en morfologías y en frutos, las flores son todas muy parecidas. Pero fíjese qué interesante cuando estas plantas migraron a África, porque migraron por lo menos 9 veces independientemente a África. Y en África no hay estas abejas. Y en África estas flores perdieron estas glándulas y casi todas se han vuelto actinomorfas. No son más flores bilaterales, no zigomorfas, sino que son flores casi todas radiales. Entonces, eso fue un evento muy interesante, que realmente demuestra ese mutualismo y que ocurre en la pérdida del mutualista. Y esa familia para mí es más interesante aún que Bignoniaceae porque tuvo más evoluciones de lianas. Y no todos los linajes de lianas tienen variante cambial. Algunos no lo tienen y otros sí tienen. Entonces hay linajes como Tetrapteris que no tienen variantes cambiales y ya hay inúmeros otros linajes como Dicela, Stigmaphyllum que tienen entonces las variantes cambiales y una gran diversidad anatómica. Entonces lo primero que vi es dónde estaban en la filogenia esas variantes cambiales y vi que están todas reunidas en un clado que llamamos Tetrapteroides sensu-lato. Entonces se encuentran todas esas locuras anatómicas. Y son por lo menos 8 orígenes independientes. Sin embargo, dentro de los linajes son bastante conservados. Consigues ir al campo, cortas una liana, la miras y ves que eso es un Diprocteris por la anatomía. Hice entonces la autogenia de las especies y vi que diferentemente de las Bignoniaceae, no todas comparten pasos comunes, hay cosas nuevas en ciertos linajes y algunos sí comparten pasos. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que vi entonces, porque en Martillaceae hay una cosa muy interesante, que cosas que se parecen no son iguales ontogenéticas, que era lo contrario de Bignoniaceae, que no se parecían tanto y al final tenían el mismo origen ontogenético. Entonces aquí les voy a mostrar el tallo fisurado y el cambio intergilemático, que aunque parecen lo mismo son diferentes. Entonces tallos fisurados nosotros vimos aquí en un clado entero que Cristianelloides, que son plantas que tienen distribución partiendo de Amazonía, sur de México en Chiapas, América Central y un poco también en Mato Grosso Sur y Bolivia. Y esas plantas tienen ontogenias bastante complejas, empiezan normales, como suele ser en la mayoría de las plantas con variantes cambiales, pero produce unas líneas que no sé si se ven bien aquí, que son parénquima axial no lignificado. Este parénquima está aquí y se forman de repente cuñas de floema, también en relación con las hojas, pero estas no alternadas, sino que debajo de las hojas. Y lo que ocurre es que el cambio de estas cuñas toca el parénquima no lignificado, y al tocar hace con que haya una proliferación del cambium, y el cambium entra entonces en estas zonas, y al entrar en esas zonas empieza a hacer esa confusión, empieza a dividir y va disectando todo el sistema. Entonces disecta de tal manera que hasta partes lignificadas se rompen,
uniendo con divisiones de la médula, y ahí al final terminas con una planta así, donde ya no sabes a quién pertenece cada uno de esos parénquimas, ¿no? Sea medular, cortical, del xilema, del floema, porque lo disecta completamente. Entonces estas plantas son extremadamente flexibles. Y yo les comenté que estaba el clado cristianeloide, ¿no? Que es un clado, aquí todas las que están subrayadas son plantas neotropicales, entonces ya ven que hay una que no lo es, que su distribución en África tropical, que es Flavelaria. Y cuando vemos, entonces, todas ellas tienen el mismo tipo de anatomía. ¿Y qué le pasa entonces a Flavelaria? Flavelaria también tiene, entonces la anatomía se mostró más conservada que la morfología. Mientras la morfología tuvo un cambio muy grande y fue una gran sorpresa para los expertos en Malpighiaceae, porque no se esperaba que iba a estar anidada dentro de este grupo, porque son morfológicamente muy diversas, por anatomía son muy parecidas. Y aquí lo que parece al tallo fisurado pero no lo es, son los cambios intercilemáticos, y aparecen en Stigmaphyllum, que es un linaje que es muy abundante aquí en México también, en todo el neotrópico, y curiosamente es disjunto con especies que están en Asia. Entonces había un género llamado Rhizopteris en Asia que fue sinonimizado en Stigmaphyllum porque en la filogenia salió dentro de este grupo. Ellas también empiezan con un crecimiento normal, y luego lo que ocurre es un poco distinto, porque no se forman cuñas de floema. Lo que ocurre es que este mismo parénquima no lignificado del xilema da origen a cambiumes. ¿Es cambiumes o el plural de cambium? Sí. Okay. Bueno, entonces aquí los cambiumes se forman a partir del parénquima axial del xilema, y por eso le dimos el nombre de parénquima intergilemático, porque al interior de este tejido, que es un tejido rígido, ¿no?, hay parénquima lignificado y forma nuevos tejidos, formando esa estructura entonces bastante distinta y bastante bonita también. Y a veces se disecta tanto, aquí ven cambium, floema, aquí no se sabe, mucho parénquima, aquí hay floema, y de repente un vaso perdido en el medio de todo ese parénquima, porque eso se va dividiendo, y realmente debe ser muy interesante ver en micro CT cómo eso se conecta, porque es bastante loco. Y entonces yo estoy en este estadio, ¿no?, del estudio, que terminé las ontogenias y vi su distribución en las filogenias, y ahora mi interés es partir un paso más y ver si la presencia de estas variantes aportó cambios en las tasas de diversificación de estos grupos. Entonces este es el momento que estoy ahora. Y les voy a mostrar también otros proyectos de investigación que tengo, y para que tengan una idea general, y si en alguno de ellos uno de ustedes les parece interesante y ven dónde se podría encajar y podemos colaborar, o alumnos, yo estoy disponible. Entonces yo empecé mis trabajos en sistema vascular con palmeras, estudiando también el sistema vascular y en esas plantas, entonces las monocotiledones fueron por donde empecé. Y también tengo bastantes proyectos con evolución de la madera, exactamente, entonces cómo el xilema secundario evolucionó en linajes, y también el floema secundario. Nosotros muy recientemente, con Teresa es una de las participantes del comité, organizamos una lista de referencia para poder estudiar el floema y hacer descripciones que sean comparables entre todos los investigadores. Entonces éramos personas de todos los continentes, excepto creo que por Oceanía, sí, todos los demás continentes estaban presentes, África, Américas, Europa, África, y ahí hicimos una lista común donde todos discutimos y llegamos a conclusiones de cuáles eran los mejores términos y características para estudiarse en el floema, ¿no?, y la peridermis. Tengo algunos alumnos en Brasil, que son personas que empecé trabajando en Brasil y que siguen estudiando ahí con otras personas, pero que yo codirijo. Por ejemplo, hay un alumno dentro de Caryophyllales con Nyctacinaceae, que es de Israel, que lo van a conocer porque está viniendo al congreso que él y otro está organizando sobre Caryophyllales. Él está por llegar a México y él está estudiando cómo se evolucionaron estas variantes cambiales, y sobre todo parece que lo que es floema intergilemático en las Nyctacinaceae deriva de un ancestro con cambios sucesivos, que es la forma más común en Caryophyllales. Y también tengo una alumna en Mato Grosso do Sul, que es un estado cerca de Bolivia y Brasil, que estudia los órganos subterráneos.
Entonces es muy curioso que las variantes cambiarias que parecen haber evolucionado con las lianas, ¿no? También acabaron siendo bastante útiles en los sistemas subterráneos, porque ellas dividen mucho el parénquima y hay un montón de almidón. Entonces eso es el centro, aquí es el xilema primario, para que vean que es una raíz. Y todo lo demás es parénquima que se ha agrandado muchísimo de tamaño y que tiene mucha reserva. Les agradezco por esa figura. Una mujer en Bélgica dijo que los aztecas hubieran hecho este mapa basado en una bignoniácea. Y yo nunca supe si es verdad o no. Entonces, esa es mi gran oportunidad ahí con la audiencia de mexicanos. Ella vio que eso serían las cuñas de floema. No sé. Yo hablé con un antropólogo mexicano que estaba en Brasil y dijo que nada que ver, pero me pareció interesante. No sé. Y muchas gracias. Me sorprende que cuando se habla de sistema de conducción, generalmente se empieza por las plantas vasculares, es decir, por los derechos y demás. Y nunca se habla en sentido filogenético de la relación que tienen estos con los grupos, llamémosle, inferiores, entre comillas. Porque el sistema de conducción evolucionó básicamente a partir de esos grupos y nunca se habla de ellos ni se hacen estudios que unan la ontogenia de esos con los grupos de plantas vasculares. Sí, la verdad los estudios de botánica en general, ¿no? La manera como están estructurados los libros, ¿no? Algas, briofitos, pteridofitas, ¿no? Es una idea bastante gradista, ¿no? De la evolución como una escala natura, ¿no? En mayor especialización. Y eso es un equívoco que hizo que, bueno, era su momento, ¿no? Estábamos entendiendo, estamos en constante, seguramente aparecerán otros paradigmas que nos superarán. Pero en este momento, incluso, por ejemplo, cuando intentamos hacer un curso único en la Universidad de São Paulo, que era la evolución de los organismos fotosintéticos, era un problema, porque lo que llaman parénquima en algas no es lo que llamamos de parénquima en angiospermas, porque son grupos que trabajaban con helechos, que trabajaba con algas, trabajaba con algas, no había ese intercambio. Entonces será nuestro reto unificar y buscar entender que sí, en briofitas hay ya células que conducen algo, ¿no? Especializadas, no tan especializadas como en las plantas vasculares, pero ya hay algo que debe venir entonces de ese ancestro de ambos linajes y que en cada linaje evoluciona de una manera. No sé si le contesté la pregunta. En realidad nada más estoy buscando una opinión sobre este tipo de cosas, porque generalmente ignoramos toda la relación. Cuando hablamos del sistema vascular, inteligentemente utilizamos el término vascular en lugar del sistema de conducción, que es el sistema que transporta materiales, que transporta agua de una parte baja a una parte alta en las plantas terrestres. Y ignoramos el hecho de que es importante también establecer la filogenia para este tipo de estructuras. Entonces es importante oír la opinión de alguien que maneja las plantas vasculares. Sí, no se debe ignorar las relaciones entre los grupos y buscar entender siempre en términos, evitar leer las filogenias por sus terminales y sí por sus nodos, ¿no? Y entender cómo eran los posibles ancestros y cómo evolucionó cada estructura en cada uno de los linajes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, es un gusto tenerte aquí. Yo quisiera preguntarte acerca de las monocotiledonias. Tu experiencia, como bien decías, comenzó con las palmas, pero sabemos que en las monocotiledonias, como tú lo mencionaste, no tenemos cambio vascular, pero sí tenemos estos cambios, el crecimiento difuso o el crecimiento secundario de las monocotiledonias que predomina en las asparagales. A mí me gustaría preguntarte cuál es tu opinión acerca de estos dos tipos de crecimiento secundario, lo voy a llamar así,
que sea un cambio para hacer el trabajo en, pues, realmente las monocotiledonias mexicanas que han sido olvidadas por la gran dificultad que hay para trabajarlas en los tallos. Pues sí, justamente si vemos la base de las monocotiledonias de la pérdida del cambio, ¿no? Son casi todas herbáceas y de repente aparecen cosas raras, ¿no? En las asparagales, esas yucas enormes, ¿no? Las agaves, realmente donde se forma un meristemo lateral que es diferente porque tiene solo un tipo de inicial, ¿no? Solo tiene iniciales fusiformes, pero que por estudios genéticos veo que son genes bastante parecidos a los genes que están involucrados con el cambio vascular de las demás angiospermas. Entonces, de alguna manera es algo parecido, pero distinto. Lo que habría es que realmente ver cómo es la diversidad de eso, así porque conocemos muy bien la diversidad de lo que produce el cambio vascular de las angiospermas y de las gimnospermas, produciendo madera y floema, y conocemos casi nada en términos de diversidad de lo que forma este meristemo de espesamiento secundario, ¿no? De las monocotiledonias. Entonces sí, tengo total interés también de investigar eso y sería muy interesante ver cómo funciona y de qué deriva también, porque algunos creen que deriva del periciclo, el periciclo gana entonces actividad formadora de ácidos vasculares nuevos, pero estos ácidos vasculares no son iguales a los ácidos vasculares realmente primarios que están en el centro de la planta, ¿no? Entonces realmente es algo novedoso en este grupo. Y en las palmas, aunque el crecimiento que, por ejemplo, Tomlinson fue el gran estudioso de palmas y siempre se involucró el crecimiento difuso, pero en algunas partes subterráneas de palmeras a caule se ven meristemos laterales formando cosas también. Entonces, en este caso hubieran evolucionado de manera independiente, es capaz que sea incluso otro tipo de meristemo diferente de los de las asparagales. Gracias. Bueno, Marcelo, bueno, bienvenido y muchas gracias por tu seminario. Yo tengo una pregunta relacionada sobre redes de desarrollo, ¿no? Sabemos de algunos modelos que hay redes de desarrollo que controlan la actividad cambial y que estas redes de desarrollo también controlan la expresión o la actividad de ciertas hormonas, ¿no? ¿Qué se sabe sobre la diversidad de estas redes de desarrollo que puedan producir pues diversidad de actividades cambiales, y si eso es algo también que te interesa perseguir, o sea, ver, ya sabemos un conjunto de genes candidatos, pues ver cómo evolucionaron y ver si coinciden con las diferencias en la arquitectura de los ácidos vasculares, ¿no? Sí. He estado en bastante contacto, de hecho cuando estuve en Finlandia un año lo que hacía era estudiar la parte molecular de la formación de la madera, ¿no? Y es un reto muy grande, porque no se puede hacer eso. Dicen que sí se puede en anaptopsis, pero es muy complicado hacer una anaptopsis, hacer madera. Entonces, y esas plantas realmente con madera tienen ciclos de vida muy largos. Entonces lo que acá tenemos que hacer transcriptomas, realmente no cabe en una tesis doctoral, la cantidad de trabajo. Nosotros sabemos que los doctorandos llevan mucho de la investigación en el mundo, ¿no? Entonces, camina bien despacio. Entonces Andrew Groovy, Kronk, son algunos investigadores, Rachel Spicer, que están estudiando desde este punto de vista, pero vamos caminando más lento de lo que esperaríamos, debido al problema que, primero, aislar esa parte del cambio que está al interior de la planta, y el hecho de que no tiene generaciones. Y más, las plantas que estudiaron como modelo son plantas muy aburridas en términos de madera, porque Populus es una planta muy aburrida. O sea, tiene unos vasos y fibras. Entonces, ¿cómo va? Tienen que elegir como un ficus, porque las higueras sí son interesantes, porque hay una parte que produce solo fibras, después solo parénquima, solo vasos. Ahí sería posible saber en cada momento qué cambio está produciendo en términos de RNAs, ¿no? Que va a producir. Entonces, ¿por qué en este momento el cambio solo produce parénquima? Ficus sería perfecto. Entonces, hay que hacer el genoma de ficus. Tengo el micrófono. Marcelo, bueno, bienvenidos, por supuesto, Marcelo. Un gusto que estés ya por aquí. Dos preguntas, como zoólogo, un poquito más externo. ¿Te visualizas de alguna manera involucrándote con grupos vegetales
que haya en México, que tengan diversidad en México y que no hayan sido estudiados desde este punto de vista, que requieran todavía mucha atención a futuro, o sea, aplicándolo, además de los grupos en los que has estado trabajando. Esa es una. La segunda, no sé si pudieras comentar algo que tenga una aplicación hacia, una vinculación hacia aspectos de conservación. Estaba tratando de pensar cómo se puede conectar estas líneas de investigación con aspectos de conservación, cambio climático, vinculación hacia la sociedad. No sé si pudieras comentar algo sobre Sí. eso. Entonces, primero sobre grupos mexicanos, ¿no? De plantas. Bueno, Teresa me ayudó ya con su pregunta porque mencionó las monocotiledóneas que tienen aquí, ¿no? Con crecimiento secundario. Pero también hay muchos otros grupos. Las cicadáceas son bastante abundantes aquí y tienen variantes cambiales y nunca se estudió cómo son diversas. Esas variantes son iguales o son diferentes entre ellas. Y ellas pueden ser plantas muy grandes o plantas muy chiquitas. Nunca hemos visto nada en esos términos. Y bueno, hay una infinidad de grupos aquí, al igual que en todo el neotrópico, ¿no? De plantas que son, por ejemplo, las dictagináceas que estamos ahora con Hilda, también que queremos mirar desde el punto de vista anatómico, y son plantas que ocurren desde zonas bien áridas a zonas tropicales y que van desde el sur de Estados Unidos al norte de Argentina, ¿no? Entonces hay mucho que hacer realmente. Sobre conservación, cuando trabajamos con lianas es un tema bastante controvertido porque las lianas son odiadas por las personas que trabajan con silvicultura, ¿no? Porque dicen que compiten con los árboles y los destrozan, son plantas vistas como dañinas, ¿no? Y la verdad es que las lianas también, hay gente que estuvo estudiando mucho cómo son importantes, porque muchos animales dependen de ellas, hacen puentes entre los árboles, entonces son extremadamente importantes para toda la fauna, ¿no? Y entonces esto es un lado, el aspecto, y otro lado dicen que las lianas están creciendo en abundancia en los neotrópicos debido al calentamiento global, porque las lianas salen mejor en episodios de sequía más extremos, por tener todas esas características anatómicas muy únicas. Pero estos estudios no están muy claros, porque algunos investigadores lo vieron, pero luego dijeron que solo vieron en neotrópico, no en África. Otros estudios más recientes del neotrópico no vieron cambio en abundancia de lianas. Entonces estamos entre que liana es un monstruo o no. Entonces en términos de conservación sería, yo recomendaría que no le quitaran las lianas. Ya entré en bosques, por ejemplo, donde se le habían quitado todo, lianas de 30 años. Así la habían cortado porque piensan que es una maleza, ¿no? Entonces, Bueno, muchas gracias. Viendo los árboles que presentaste, más o menos cómo los explicabas, me da la impresión de que, o sea, obviamente las lianas, esta forma aparece muchas veces y es a partir de árboles, ¿no? Entonces parecería que el cambio siempre es de un tronco fuerte a una liana, ¿no? ¿Han encontrado en la forma que puedes optimizar este carácter de las filogenias algo que sea al revés, que pase de una liana a un árbol? sí. Y si es así, ¿cómo se ve ese árbol? O sea, se ve muy distinto y bueno, árboles. Sí, entonces ocurrió múltiples veces en muchos grupos de lianas. Entonces el Bignoniaceae es un ejemplo que pasa muy rápido, entonces no se habrá visto bien, pero en las capilaramas de la Amazonia, en el Cerrado brasileño, derivados de ancestros lianas, tenemos árboles y tenemos algunos arbustos. Y es muy curioso porque la anatomía cambia completamente, pero hay cosas que no consiguen perder, como que no consiguen perder porque debe ser alguna cosa de su genotipo ya, que son las variantes cambiales. En general se quedan vestigiales, pero que ahí aún quedan ahí. Eso ocurrió en Bignoniaceae, eso ocurrió en varios grupos de jardín. Hasta Passifloraceae tiene algunos arbustos derivados de ancestros lianas. Sí, mucho Cucurbitácea puede tener árboles, hay netums arbóreos en India. Entonces sí hubo, lo más común cuando pensamos en linajes grandes, como Volvulácea, ¿no? Ustedes tienen ejemplos aquí en el campus de hipomeas arbóreas, ¿no? Yo para mí es un shock, porque para mí las hipomeas son todas lianas. Yo todos los días saqué 70 fotos, empezar que estoy loco. Porque es muy raro para mí verlo en un árbol, ¿no? Pero por ejemplo, si cortas una hipomea, van a ver los cambios sucesivos, están ahí, que es algo que remonta entonces probablemente a su ancestralidad ahí como liana. Pero se sabe muy poco realmente si hay convergencias, al igual que hubo convergencias para
cuando evolucionaron el hábito, ¿no?, de trepadoras, sí hay algo que ocurre cuando vuelven a la forma, entonces haces, ¿no?, que era como los ancestros. Pero también hay cosas raras, por ejemplo, algunos arbustos que vi en Brasil son arbustos pero tienen zarcillos. Y ahí se agarran entre ellos mismos, entonces queda un arbusto súper compacto, porque se agarran entre sus propias ramas. Hola Marcelo, pues me da mucho gusto conocerte, yo no sabía que estabas integrado al instituto. Bienvenido al Club de los Anatomistas, yo también soy anatomista y me encantó tu presentación y sobre todo la visión que estás proyectando tan integral en la que no es solamente la parte descriptiva, sino la ontogenia, la filogenia y la evolución de los caracteres. Creo que has mostrado de manera muy evidente, muy clara, todo lo que nos falta por entender de la anatomía, cosa que durante algún tiempo se pensaba que ya no tenía nada que hacer porque era como muy repetitivo, pues estamos viendo que no. Cada grupo vegetal es toda una sorpresa, no dejo de sorprenderme cada vez que estudio un grupo diferente. Y me parece que las lianas tienen otra ventaja también porque son un modelo muy particular donde se puede estudiar estos fenómenos de arquitectura hidráulica y son muy especiales para eso, ¿no? Están perfectamente diseñados para hacer eficiente el transporte del agua, ¿no? Como un poco nos hablaste de esto. Entonces, pues bienvenido, me da mucho gusto, de verdad, un enorme gusto porque te vas a sumar a mostrar que la anatomía es muy importante, es una herramienta muy valiosa que aporta en la resolución de grupos taxonómicos en la sistemática, en la filogenia. Son sinapomorfías o antropomorfías muy, muy importantes y que pues ojalá llegue a mucha gente que ahora se interese más en la anatomía porque nos falta mucho por hacer. Muchas felicidades. Muchas gracias. Marcelo, bienvenido al Instituto de Biología de Casa. Yo entiendo poco de esto, pero coincido con el comentario de mis colegas, sobre todo el de Estela, en el sentido de tu visión integral de tu línea de investigación, lo que sabe. ¿No se te ha ocurrido eventualmente introducir conceptos de distribución de especies, o sea, modelado de nichos y todo esto, y correlacionar variables ambientales con estas adaptaciones en un contexto geográfico? Sí, entonces sí, estoy haciendo algunos trabajos con algunas personas de China que son un poco sobre eso. Entonces, hay diferencias anatómicas que se encuentran, por ejemplo, dentro del floema de las lianas de Bignoniacea, que parecen estar directamente relacionadas, no tanto al aspecto geográfico, sino que a sus tasas de crecimiento. Entonces, estamos estudiando bosques que fueron flechados en términos de velocidad de crecimiento de las plantas y viendo si eso causa diferencias anatómicas. O sea, por ejemplo, floemas con más fibras parecen que están en plantas que crecen más rápido que floemas con menos fibras. Cosas así. Y sí, de distribución geográfica es algo que está íntimamente relacionado una vez que la filogenia también aporta con, ¿no?, datos de biogeografía. Entonces, justamente con esos linajes que van de América a África, que mostré las Valdiviaceae, es algo que estamos bastante pendientes, porque justamente cambiaron muchísimo morfológicamente, anatómicamente no. Entonces, es algo muy interesante. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces les recordamos que el próximo jueves también tenemos un seminario extraordinario, no falten por favor. Les invitamos también ahora a platicar con Marcelo en el momento del café. Si hay estudiantes que están interesados en trabajar